Mi texto quiere mostrar, ¿no?, un poco cómo trabajamos en el seminario. Para eso voy a tratar de la cuestión de la trata. Francisco y yo hemos trabajado desde hace un poquito, ¿no? La cuestión de la trata está un poco dejada de lado, vamos, en cuestiones teóricas, ¿sí? Entonces nos tratamos de abocar a tratar de pensar los mecanismos, ¿no?, políticos, estéticos, ¿no?, que están allí. No solamente en términos de políticas públicas, sino una cuestión que, tomando cosas que hemos leído en otros autores, hemos llamado mecanismos de crueldad, ¿vale? Para tratar de pensar el fenómeno en sí mismo. Bueno, voy a leer el texto, se llama Genealogía del vocabulario de la trata, demanda. Y tiene un epígrafe de Adorno, de Theodor W. Adorno, del texto llamado Mínima Moralia. El epígrafe dice así: ningún estudio ha llegado hoy hasta el infierno, donde se forjan las deformaciones que luego aparecen como alegría, franqueza, sociabilidad, como lograda adaptación a lo inevitable y como sentido práctico libre de sinuosidades. Empieza el texto. Toda práctica crítica de género debería sospechar de sus intentos al atacar lo que quiere hacer cesar. Debería velar porque sus intentos no preserven aquellas condiciones estético-políticas de crueldad que buscan erradicar. Cuidadosamente, toda práctica crítica de género debería lanzarse a analizar el conglomerado de fuerzas estatales, legales, criminales, cotidianas, etc., que conforman nuestra exigencia actual de usar el sintagma tráfico o trata de personas. Debería diagnosticar los múltiples y embrollados efectos valorativos y retóricos que los mecanismos legales, estatales y organizativos, en lucha contra lo que nos da en llamar fenómeno de la trata, producen, retoman, repiten y refuerzan sin más. Primeramente, y aunque parezca algo banal, habría que preguntarse honestamente sobre los siglos anteriores al XX, siglos en que se guardó silencio sobre lo que ahora nos espanta. Habría que preguntarnos qué era eso que constituía nuestra experiencia y hacía aceptable para nuestra sensibilidad lo que ahora no soportamos y que deseamos detener, terminar. Habría que demandarnos a nosotros mismos por qué hace tan poco que combatimos la trata de personas si hubo antes tantos siglos. O invertir la preocupación y buscar qué es aquello, acontecimiento histórico, político, jurídico, cultural, que nos ha obligado a utilizar el sintagma trata de personas. Y es decente proclamar que el índice, la marca de esa modificación en nuestra sensibilidad, es el hecho de que todas las leyes, todos los diagnósticos sobre la condición actual de la trata de personas confiesan irremediablemente que tienen un problema de vocabulario, que no saben cómo nombrar lo espantoso que pasa. No sabemos cómo decir lo que solo llamamos trata de personas. De allí esos persistentes mecanismos estético-políticos que nos dejan atacar el problema, pero solo como un equivalente o una versión moderna de la trata de esclavos. Digo, ustedes han leído alguna de estas y siempre hay como un símil entre la trata de personas y la venta de esclavos, ¿no? De allí nuestros esfuerzos como sintomatólogos al unir los mecanismos de lo que llamamos trata de personas con los que constituyen la inmigración, la delincuencia organizada o el tráfico de drogas. De allí nuestras torpezas al tratar de caracterizar cómo acontece lo que llamamos trata de personas usando otros términos pertenecientes a otros ámbitos de experiencias. Esto puede evaluarse sin inconveniente en los textos de las leyes contra la trata de personas en nuestro país. Sea nuestro blanco de ataque una cierta preferencia mercantil y capitalista que se cuela cuando, en el vocabulario de la ley y los textos que la difunden y ponen en operación, se habla de prevenir un nuevo riesgo de victimización. La indicación o la marca de tal vocabulario es una palabra, demanda. De este modo, en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, protocolo de Palermo, los estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral a fin de
desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Cierro esa parte, ¿vale? Por otra parte, en un texto de preparación y discusión del Protocolo de Palermo se encuentra esta afirmación que le hace eco. Cito la afirmación: las estrategias de prevención deben dirigirse a las causas de la trata, desigualdad de género y económica en los países de origen y la demanda de mano de obra barata y explotable en los países de destino. Cierro la cita. A tales textos, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, la ley mexicana, repite del mismo modo y en la misma tarea de prevención. Cito la ley: desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población destinados a erradicar, se cambia desalentar por erradicar, la demanda y comisión del delito de trata de personas, señalando en ellos las repercusiones que conlleva el mismo. Las frases desalentar la demanda o erradicar la demanda en pos de prevenir condiciones de victimización, poniendo en operación leyes, mecanismos de inserción laboral, políticas públicas, medidas educativas, alentando organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra forma que se nos ocurra el día de hoy, parece que a nuestra sensibilidad no alerta. El hecho de que las frases se hallen en textos que buscan poner en funcionamiento mecanismos sociopolíticos contra la trata de personas indica que nos parecen normales. Pero es aquí donde la práctica crítica de género debería comenzar a sospechar de sus intentos. Y es que en un texto que debate y divulga las leyes internacionales contra la trata de personas, se encuentra esto que orienta o que da el pleno sentido al sintagma desalentar la demanda. Cito esta parte. En su oportunidad, Rafaela Herrera, asesora de los programas de Estado de Derecho de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, reconoció que en su país existen consumidores de la trata de personas. Y citan a Rafaela Herrera. Por lo que dijo, la lucha debe darse de manera organizada entre gobiernos y comunidad. Lo que habría que criticar en esa preferencia mercantil al usar la palabra demanda, esa reducción de los sentidos de la palabra a un uso capitalista, lo que habría que criticar es esa preferencia mercantil capitalista, pues no se usan otros sentidos de demanda, como el jurídico, por ejemplo. No se podría decir que los consumidores de la trata demandan jurídicamente a las personas, ¿no? O como el de la función interrogativa del lenguaje. No se podría decir tampoco que los consumidores de la trata preguntan a las personas. Es decir, es imposible usar esas connotaciones de la palabra. Así, ¿qué efectos prácticos y discursivos produce utilizar la palabra reducida a su uso mercantil para caracterizar los mecanismos estético-políticos de la trata de personas? Usar los sintagmas desalentar la demanda o erradicar la demanda no permite un desplazamiento capitalista en el acercamiento práctico a la trata de personas. Y esto no señala cierta fetichización, cierta barbarie al enfrentarse con los mecanismos de crueldad usados en la trata de personas. En este caso, ¿es posible decir que el mercado regulará la demanda? Y si se habla de que hay consumidores que demandan el fenómeno de la trata, ¿qué efectos retóricos tiene sobre la relación que se establece con las víctimas? ¿Se hablaría de ellas como mercancías o como prestadoras de servicio? Sobre los mecanismos culturales, ¿qué efectos tiene sobre los mecanismos culturales que deben ponerse en operación para modificar las condiciones que producen la trata de personas? ¿Se hablaría de mercados regionales o nacionales? Digo, son preguntas nada más, mi texto, ¿no? Así, repitamos antes de ponernos a celebrar la aprobación de leyes, la instalación de instituciones, la puesta en operación de talleres vivenciales, el apoyo jurídico y psicológico o cualquier otra medida que se nos ocurra ahora. Quizás deberíamos sospechar de nuestros intentos prácticos y discursivos, preocuparnos de si no reproducen o preservan las condiciones estético-políticas que produce ese empobrecimiento de vida que sufren las víctimas. Gracias.